Canal del Congreso presenta Agenda Parlamentaria. Conducción, Elsa Iturriaga. ¿Qué tal, amigos? Esto es Agenda Parlamentaria, programa producido por el Canal del Congreso de la República. Hoy nos acompaña la congresista Keiko Fujimori, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Muy bien, muy gustosa de estar aquí contigo. Se habla mucho, usted siempre ha estado, por supuesto, en todos los medios de comunicación hablando de temas de coyuntura, situaciones que se dan el día a día, los reclamos de la ciudadanía. Sin embargo, es importante también conocer varios de los proyectos de ley que son de su autoría. Muchos tienen que ver con los temas de seguridad. Usted también ha planteado y planteó, ya se aprobó, se juntaron dos proyectos de ley, tengo entendido, sobre beneficios penitenciarios. Básicamente, ¿qué cosa establece? Y el tema también de la reducción de las penas. Sí, gracias por esta oportunidad. Efectivamente, muchas veces la coyuntura no me permite, en las diferentes entrevistas que doy, hablar del trabajo congresal, parlamentario que estamos haciendo, y te agradezco por esa oportunidad. Efectivamente, en las últimas semanas hemos presentado una serie de proyectos de ley que hoy algunos ya son ley, para poder luchar contra la delincuencia, para poder trabajar en el tema de seguridad ciudadana. En primer lugar, presenté una iniciativa que eliminaba los beneficios penitenciarios para los delitos graves, ¿no? Que luego se juntó con otro proyecto de ley también de mi autoría, y en la que han participado diferentes congresistas con otros proyectos de ley que eliminaba los beneficios penitenciarios para los reincidentes, aquellos que cometen dos delitos, o los habituales, aquellos que cometen 3 hechos dentro de un lapso de 5 años. Entonces, a todos estos delitos graves y a los reincidentes y habituales se les ha quitado los beneficios penitenciarios. Esto es un mensaje muy claro que se les está mandando a los delincuentes, a los criminales. Se les está diciendo: si tú vuelves a cometer un delito o cometes un delito muy grave, vas a ir muchos años a la cárcel. Lo que ocurría anteriormente es que cometían una serie de delitos, reincidían y no había una pena mayor contra ellos. Por eso había como que como un manto de impunidad, y ellos hacían lo que les daba la gana. Y por supuesto estaban al tanto de las normas, y por eso que seguían cometiendo los mismos delitos. Así es, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, durante la década de los 90, cuando al delito de secuestro agravado se le quitó los beneficios, los secuestros de cierta manera cambiaron el tipo, ¿no? Se cambió a los secuestros al paso, porque los delincuentes saben perfectamente cuántos años de prisión se enfrentan cuando cometen este tipo de delitos. Por eso es muy importante dar a conocer estos proyectos que el Congreso de la República, más allá de quién sean los autores, el Congreso de la República, de una manera alturada y de manera unánime, ha pasado, y el presidente de la República ya lo ha promulgado, ¿no? ¿Usted considera entonces, congresista Fujimori, que es importante poner mano dura al tema de seguridad, a la delincuencia? Porque si no, como bien ha manifestado usted, muchos delitos quedan impunes. Básicamente, ¿a qué se refiere con delitos graves? Por ejemplo, robo seguido de muerte, ¿no? O por ejemplo... ¿Violación de menores? Violación de menores también, o con lo ocurrido con la niña Romina, ¿no? Que la niña quedó cuadraplégica después de recibir unos disparos. Ese tipo de delitos no deben quedar impunes, ¿no? Estos delincuentes tienen que ir muchos años a la cárcel, y por eso estamos cambiando toda la legislación para que aquellas personas que cometen que nos quitan la esperanza, que nos quitan la tranquilidad, sepan que van a estar muchos años en la cárcel. Si me permite, congresista Fujimori, hay varios de sus colegas que también planteaban de que no se puede conseguir mucho endureciendo las penas, sino más bien tratando de resocializar a los delincuentes, aunque según el caso sea, porque en el caso de violaciones, varios psiquiatras ya han manifestado que prácticamente esto es imposible de revertir esta situación, o en el caso, como usted bien ha manifestado, de reincidente, ¿no? Que no sea la primera vez que cometen el delito. ¿Cuál es su posición? Con referencia a la violación de menores, la bancada fujimorista ha presentado el proyecto de ley de pena de muerte, porque efectivamente yo considero
que aquellas personas que agreden sexualmente a los niños no tienen forma de resocializarse. Claro. O sea, son personas enfermas que merecen la muerte cuando hacen un daño tan terrible contra un niño. Esto es un tema, entiendo yo, controversial, yo también soy católica, pero debe de evaluarse, porque tenemos que ponerle un alto a este tipo de hechos tan terribles que escuchamos todas las semanas a través de los noticieros. Y que muchas veces también se dan en el seno familiar o la gente que está en contacto con la familia. Efectivamente. La pena de muerte se utiliza en 87 países en el mundo. Y yo leía los comentarios de un premio Nobel de Economía de que los países que utilizan penas duras y que tienen la pena de muerte, pues la delincuencia, digamos, con los años va bajando. Y aquellos países donde sus leyes son blandas, la delincuencia poco a poco se va incrementando. Por lo tanto, para mí la pena de muerte sobre todo es una medida disuasiva para evitar que este tipo de delitos ocurra, ¿no? Bien, en el caso de la pena de muerte es un tema, como usted bien ha manifestado, controversial. Hay posiciones a favor y en contra todavía, pero es importante también que se debata en el Parlamento Nacional. ¿Esto se ha presentado ya en qué comisión? Bueno, nosotros lo hemos presentado a mesa de partes. Me imagino que esto ha sido derivado a la Comisión de Constitución porque se requeriría una reforma constitucional. Esperemos pues que en las próximas semanas pues el presidente de la comisión decida dictaminarlo y por lo menos empezar a debatir, a escuchar las diferentes opiniones a favor y en contra, porque yo creo que, digamos, el hecho de debatirlo no hace daño, ¿no? Tratar de encontrar una forma de poder utilizar y tener la pena de muerte sin que tengamos que salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto es posible? Sí, yo he conversado con el congresista Rolando Souza porque esta fue una de las preocupaciones que se planteó dentro de la bancada y él es abogado, yo no, supuesto, constitucionalista. Así es, y él me explicaba que sí se puede encontrar ese mecanismo, ¿no? En todo caso, sí me gustaría que más adelante el congresista Souza pudiera ahondar explicando justamente este mecanismo, ¿no? Claro, porque es importante que toda la ciudadanía, al menos los que no somos abogados, podamos entender más sobre estos puntos sí. y por supuesto también poder argumentar, como usted bien dice, si es que esto se da y bajo qué condiciones se daría la pena de muerte. Entonces estamos a la expectativa de que esto pueda ser visto en breve en la Comisión de Constitución, como usted lo ha manifestado. Una de las normas que ya por fin dio luz verde y que el Parlamento Nacional aprobó es la ley que amplía la inaplicabilidad de beneficios penitenciarios de semilibertad y de libertad condicional, que era lo que estábamos hablando al inicio. Esto ya entró en vigencia, pero por supuesto, como toda norma, no es retroactiva, ¿no? Efectivamente. O sea que no llegaría. Sí, y me gustaría también comentar que hemos también debatido y aprobado y hemos, digamos, de cierta manera regularizado el tema de la herramienta de la confesión sincera. Lo que ocurría anteriormente es que, digamos, un delincuente confesaba su delito y salía a veces inmediatamente en libertad. Lo hemos visto cuando, por ejemplo, asaltaron, le robaron la cartera a la cantante vernacular, la señora Sonia Morales, ¿no? Que las tres delincuentes confesaron y a las pocas horas salieron en libertad. Entonces, lo que hemos debatido, se presentó un proyecto de ley también por parte de la bancada fujimorista de mi autoría, era regular y de cierta manera ponerle límites a la confesión sincera. Entonces, lo que hemos aprobado es que el juez pueda rebajar la pena a aquel que confiesa, pero hasta una tercera parte por debajo del mínimo legal. Esto quiere decir que el mínimo legal, supongamos que es 6 años, el juez puede reducir hasta en 2 años por debajo de 6, o sea, hasta 4 años, ¿no? Esto se está utilizando ya en el nuevo Código Procesal Penal. Hay 16 distritos judiciales que lo utilizan y lo que hemos hecho a través de esta ley es que los sitios como en Lima, por ejemplo, o el Callao, donde todavía no se ha implementado el nuevo Código Procesal Penal,
pues se tenga límites a la herramienta de la confesión sincera. Nosotros entendemos que la confesión sincera permite, por ejemplo, digamos, conocer las bandas delincuenciales, a que los procesos judiciales sean rápidos, menos costosos, ¿no? Por lo tanto, de cierta manera tiene que ser un poco atractivo para que el delincuente confiese. Pero todo tiene que tener un límite. Y este límite ya se le ha puesto, se ha aprobado ya en el Congreso de la República y estamos a la espera que el presidente de la República pues lo promulgue. Bien, congresista Keiko, vamos a continuar hablando de estos y otros temas también relativos a la seguridad ciudadana luego de una breve pausa. Ya regresamos.